historias ahora en las redes de estos atletas que logran clasificar y muestran su realidad de cómo es su día a día de entrenamiento, de sus familias, de los esfuerzos que hacen y todo. Y uno dice, si supieras lo resiliente que está haciendo, y que esto no es algo negativo, porque si no lo veamos como, imagínate si yo estuviese, no sé, las mejores instalaciones para nadar, si yo tuviera la mejor alimentación, porque eso no existe. Eso no existe, no nos podemos quedar como, mira, es que si yo fuera tal cosa, eso no va a cambiar nada, eso simplemente nos deja en una posición de... Claramente te va a dar que uno crezca desde niño, vayas aprendiendo habilidades mentales, inteligencia emocional. Cuando llegas en tu adolescencia la vas a abordar totalmente diferente, y en la adultez vas a tener otra mirada y otra perspectiva de cómo recibir información. Hay una persona atrás, y ahí se nos tiende a olvidar, sobre todo cuando ya estás representando un país, estás representando marcas quizás o equipos en donde estamos como constantemente exigiéndole al atleta un resultado como si fuese una máquina, y nos sentimos además con la potestad de decir qué malo o qué mala decisión tomó, ¿sabes? O sea, como juzgarlo, y atrás de esos resultados hay una persona. Hoy me acompaña Alejandra Clemente, psicóloga deportiva y atleta. Se graduó hace 10 años y desde entonces ha enfocado su carrera en entender cómo la mente influye en el rendimiento. Creció viendo a sus hermanos dedicarse al deporte, y eso despertó en ella una pasión por la psicología deportiva. En este episodio hablaremos sobre la visualización, motivación y cómo entrenar la mente puede marcar la diferencia entre rendirte o alcanzar tu máximo potencial. Este episodio es patrocinado por Amo QSIN Wear. Desde que conocí su marca en el 2018 me fascinó. Sus trajes de baño son súper duraderos, perfectos para el entrenamiento. Me encantan porque son coloridos, divertidos y reflejan totalmente mi personalidad. Lo mejor es que no solo tienen trajes de baño de entrenamiento, sino también de competencia. Y además, todo lo que un nadador necesita, como bolsos, ropa deportiva y mucho más. Si tú también quieres probarlos, QSIN Wear hace envíos a muchos países. Además, para todos mis seguidores del podcast, están ofreciendo un 15% de descuento en toda la tienda, usando mi código JanelleQSwim25. Encuentra el enlace en la descripción. Cuando entendí que no era la única que sentía ansiedad cuando competía o durante algunos entrenamientos, me sentí aliviada. Pero cuando aprendí qué hacer con esa ansiedad, me sentí libre. El programa Mente en Juego está diseñado para acompañarte y enseñarte eso que pocos hablan, la preparación mental. Vas a aprender a identificar cómo funciona tu diálogo interno, a sostener la presión y a confiar en ti, aunque no todo salga perfecto. Y sobre todo, a usar tus pensamientos como aliados. No necesitas tener experiencia en entrenamiento mental o en psicología. Solamente tener la apertura de querer mirar hacia adentro. Porque cuando tu cabeza cambia, cuando tus pensamientos cambian, todo cambia. Enlace en la descripción. Vamos a empezar este podcast con una dinámica diferente. Vamos a empezar con verdadero y falso. ¿Estás lista? Me encanta. Gracias. La visualización mejora el rendimiento. Súper verdad. Verdad. Esa es una de las cosas como más populares. De hecho, cuando nos hablan de psicología deportiva o cuando hablamos de psicólogo, una de las primeras cosas que se te viene a la mente es eso, como una de las herramientas más populares es la visualización, y tiene un sentido también. Es la que ha estado más estudiada también. Se ha demostrado que en el cerebro se activan exactamente los mismos lugares de cuando hacemos la actividad física real, ¿okay? Cuando la imaginamos, cuando la visualizamos, se activa en nuestro cerebro exactamente las mismas partes que hacemos cuando estamos ejecutando la acción. Entonces, eso nos permite muchas cosas, no nada más a nivel neurológico, que se activen ciertos canales y que nuestra mente, nuestro cerebro piense que está haciendo, que está ejecutando, ¿okay?, la acción, sino que también a nivel psicológico nos permite estar más tranquilos, tener confianza. La visualización tiene que tener un propósito, ¿ok? Tenemos que tener claro qué es lo que vamos a trabajar. Y quizás más adelante lo podemos hablar como desarrollar bien la técnica, ¿no? Pero tenemos que tener un propósito de qué es lo que vamos a trabajar. No es nada más imaginar la competencia o imaginar el entrenamiento, sino saber qué es lo que vamos a buscar con esa visualización. Por ejemplo, no sé, si quiero mejorar mi salida,
tengo que visualizar cómo la quiero hacer, también cómo voy a imaginarme eso, cómo la voy a visualizar, si desde externo, como si estoy viendo una película, como si estoy viéndome desde afuera de la piscina y veo cómo me lanzo del taco, o si lo quiero hacer de manera interna, como si lo estoy viendo en primer plano, ¿okay? Mis pies, el taco, el agua, me impulso. Entonces, ahí es toda una técnica, no es nada más imaginarnos, la visualización es una técnica que tienes pasos y que para lograr el efecto que se requiere hay que cumplirlos, ¿okay? Pero sí Okay. nos sirve muchísimo. De hecho, hay algo que siempre nos dicen como cuando estamos haciendo deporte, como imagínate que puedes, créetelo, ¿sabes? La visualización nos ayuda a eso. Pero hay veces que nos tendemos a frustrar porque, pero yo me imagino, yo me lo Ujú, creo y no me pasa. Sí, pero ¿cómo te lo estás imaginando? ¿Y cómo lo estás haciendo? ujú. También eso es importante, como, no, es que a mí no me sirve porque yo lo he hecho y no me funciona, ok, pero ¿lo estás haciendo bien? ¿Lo tiene un sentido? ¿Estás usando las herramientas y la técnica que corresponde? Entonces ahí cambia un poquito, pero en conclusión, verdad, verdad, verdad. Sabes que es un poquito confuso porque yo también cuando viví esa experiencia de la visualización, que trabajábamos la visualización, decían, tienes que visualizarlo. Entonces, creo que la gente o los atletas muchas veces confunden el de que, ok, me voy a visualizar ganando una medalla de oro. Ujú, Entonces, ¿cuál? Un psicólogo me dijo, no, es que no, esto no es algo como, creo que lo llaman como una, o no es meditación, había otra palabra que él me dijo, una diferencia es entre visualización y entre como ley de atracción o algo así, que es donde ajá. tú te imaginas, no sé qué, pero ese es el problema que él explicaba de que tienes que sentir todo eso, tienes que el proceso, la visualización es el proceso de algo, más no que te va a llevar quizás a la meta final, ¿cierto? Pero no. Claro, tú puedes igual tener eso en mente, ¿no? Como voy a clasificar unos juegos, voy a ganar tal medalla y eso te hace tener el objetivo claro y si, bueno, si crees en otras cosas también, Ujú, la proyección, el atraerlo, ¿ok? ujú, Pero la visualización en sí como técnica de entrenamiento mental tiene unos pasos a seguir y tiene un sentido. De hecho, tienden a pensar que vas a estar como en meditación y es todo lo contrario, la meditación tiende a la calma, la visualización no, la visualización activa. ujú. De hecho, puedes sentir que el corazón se te acelera, puedes sentir muchas cosas físicas cuando estás visualizando. ¿Eh? Ok. Y lo más importante también hay por allí es que incluyas también todos los sentidos. Cómo Ok. se siente la piscina, si es un ambiente donde vas a competir, es un ambiente cerrado, abierto, si hace frío, si hace calor, cómo huele, si huele el cloro, tienes que activar todos tus sentidos, lo que Ujú, escuchas, el público. Es toda una técnica que bien acompañada y bien ejecutada, con entrenamiento también, se puede sacar todo el provecho posible. De hecho, hay atletas muy famosos que lo hacen. Hay veces que en los Juegos Olímpicos, cuando están proyectando los Juegos, vemos, sobre todo lo he visto mucho en nado sincronizado, a las atletas antes de entrar a la piscina hacen como los movimientos, están con los ojos cerrados, están visualizando lo que van a ejecutar a continuación, o el salto también. Hay atletas que están con los ojos cerrados y están ejecutando con las manos los movimientos. En atletismo también lo hacen. ok. Se trabaja, ¿ok? Se trabaja muchísimo, pero todo con un sentido. Yo creo que el mensaje más bonito que podemos dar es, no se queden con una primera experiencia, si tú sientes que no te sirvió, quizás pregúntate cómo lo estás haciendo y cómo lo puedes hacer mejor. ¿Ok? Sí. Cada cuánto tenemos que practicar eso, cuántas veces deberíamos de practicar la visualización para lograr lo que queremos. Yo creo que antes de irnos como de una a la visualización, tenemos que entrenar herramientas que nos ayuden a visualizar. Por ejemplo, si quiero nadar más rápido, no voy a buscar nada rápido primero. Tengo que primero hacer técnicas de brazada, no sé, fortalecer ciertos músculos, la patada, para luego poder nadar Ujú, rápido. rápido. Igual es la Ujú, visualización. Para poder visualizar de la manera como más óptima, poder lograr ver imágenes mentales nítidas, poder usar los sentidos, poder concentrarme. Eso tengo que entrenar mi mente para que logre eso. Entonces hay ejercicios y herramientas, sobre todo en Mindfulness, nos ayuda muchísimo para ir adaptando nuestra mente a que logre focalizar la atención, a que logre retener imágenes mentales.
Entonces, antes de visualizar, como decirte, no, Yanela, hay que visualizar todos los días, quizás Ujú. hay que entrenar ciertas cosas antes de llegar a la visualización. Y si ya la Sí. tienes, pues bueno, cada vez que puedas. Hay atletas que durante el transcurso del trabajo a entrenar van visualizando, el transcurso de Ujú, ir ante la competencia visualizan, minutos ujú, antes visualizan. Entonces, yo creo que ahí no hay un tiempo. Mientras más lo hagas, mejor. De hecho, no vas a tener el desgaste físico de entrenar. ujú, Solamente vas a tener el entrenamiento allí lo que ocasiona en tu mente y las conexiones neuronales la vas a tener ujú. sin el desgaste físico. Entonces es una herramienta fabulosa. Sí, por ahí un atleta dijo que escuché que es mucho más fácil ir al gimnasio a entrenar que entrenar la mente o la visualización. ¿Cómo cuesta hacer una visualización por 15 minutos Ujú. o relajarte o meditar? Pero bueno, más adelante hablaremos de eso para no seguir en eso. Vamos a Sí, pasar sí, a la sí. siguiente pregunta. La Dale. motivación siempre viene de afuera, ¿verdadero o falso? Falso, falso, falso. Okay. ¿Por qué? Y es lindo que lo hablemos porque muchas veces estamos como el atleta está buscando esa motivación constante y los entrenadores o los papás o el grupo ahí de la familia se preocupan en cómo lo motivo. Y si bien la motivación externa nos da recompensa y nos activa este sistema de dopamina, que ahorita está bastante como Sí. famosito hablar de la dopamina, ¿verdad? Nos activa y nos da resultados, son muy cortos. ¿Ok? Hay el otro tipo de motivación que es la intrínseca, la que viene de adentro. ¿Ok? Es la que es la que nos permite estar mucho más tiempo en el deporte, la que nos permite, a pesar de los resultados, mantenernos. ¿Ok? Ujú, Y esa viene de tenerle un propósito a lo que estamos haciendo, de recuperar el para qué estoy haciendo esto. Porque ujú. cuando ya las medallas no llegan o cuando los tiempos no me están dando o cuando las redes, por ahorita los atletas están bastante activos en las redes, no estoy consiguiendo el feedback que necesito, ¿qué me mantiene aquí? Me mantiene mi propósito, lo que yo quiero alcanzar y lo que yo quiero lograr. Entonces esa es falsa. La motivación también puede venir de adentro y aunque una no es más importante que la otra, ojo, las dos son importantes, está demostrado que la que más nos va a mantener al atleta dentro del deporte es la intrínseca y es la que te va a mantener también con más estabilidad emocional. Sí, porque yo creo que a veces cuando viene de afuera es como que estás tratando de impresionar a la gente que está afuera en vez de trabajar hacia ti, me imagino, cuando tú tienes una meta, como que no te importa lo externo, sino lo que tú tienes interno, te mantiene esa motivación más fuerte, me imagino, ¿no? Bueno, y que no, y que también es rico, ¿no? Que te Mm, reconozcan y claro, que te obvio. aprueben y recibir también esos reconocimientos son positivos para el atleta y fomenta un montón de cosas, ¿ok? Como que no nos vamos a engañar tampoco como que no me, Sí. si no me reconocen no importa, no, eso está súper bien y es importante que nos activemos en ese sentido y que recibamos esto. Ujú, Pero tenemos que tomar en cuenta que no es lo más importante y que no es la única fuente de motivación. No es lo único ujú. que nos va a mantener queriendo hacer el deporte. Ok, la siguiente. La ansiedad precompetitiva siempre es mala, ¿verdadero o falso? Tararara. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Me da Pues, curiosidad. pues, bueno, dependiendo, yo diría que dependiendo del atleta. Muchas veces tener esa ansiedad es positiva. Para Ujú. mí, muchas veces era bueno y otras veces era malo. Nunca sabía cuándo era bueno o cuándo era malo, pero muchas veces notaba que, por ejemplo, tenía esa ansiedad de querer competir, de querer salir, de querer hacer lo que ya sabía que quería hacer y me ayudaba mucho. Pero otras veces no. Entonces, me imagino que debe haber una balanza, debe haber hasta un punto, creo yo. Sí, buenísimo. Mira, cuando sabía que iba a hablar contigo, yo decía, ay, ojalá que yo también pueda preguntarle a ella. Pregunta. Perfecto, perfecto. Sí, es falso, es falso. No siempre es mala. De hecho, Ujú, tendemos a confundir, y yo creo que ahí también es importante que expliquemos un poquito lo que es ansiedad y lo que es activación. Muchas ujú. veces confundimos esa activación, ese deseo que tú estás diciendo como, ya lo quiero hacer, ya quiero salir, ya quiero terminar, que me terminen de llamar, ya quiero, ya quiero. Sí. Ahí seguramente sentías igual el corazón acelerado, podía que sentías un montón de pensamientos por segundo, ¿ok? Eso estás activada completamente y muchas veces confundimos eso con ansiedad.
Ujú, Y entonces allí es cuando decimos, claro, cuando llego a ansiedad, en donde todo esto que estoy sintiendo, que es normal, lo interpreto como negativo y los pensamientos me atacan a mal. ¿Ok? Los ujú, pensamientos me atacan, no me van a decir, tranquila Alejandra, tranquila Janel, todo va a estar bien, los pensamientos me van a decir, estás muy nerviosa, no vas a ujú. poder, te va a salir mal, mira las otras están tranquilas y tú no. Hay algo también que nos tiende a pasar es que el entorno nos dice, yo sé que no es desde el mal, pero nos dice, no sientas nervio, tranquila, no sientas nervio cuando estás a punto de competir algo que has preparado por mucho tiempo, algo que es Ujú. importante para ti, lo más Sí, natural es que estés nerviosa. sí, Entonces cuando me dicen, no puedes estar nerviosa, tienes que estar tranquila, eso me están diciendo desde afuera y yo internamente estoy sintiendo todo esto, la ansiedad, ahí sí se me activa la ansiedad y empiezo a decir, ujú, entonces estoy sí, mal, porque todos me dicen que tengo que estar tranquila y no puedo controlar esto. Y ahí entramos en un bucle, porque entonces los pensamientos que estoy diciendo, estoy mal, no puedo controlarme, me hace sentir peor físicamente, emocionalmente, y ahí entro en un bucle. Entonces yo creo que lo más importante es cómo interpretamos eso que estamos sintiendo antes de competir y ujú, intentar modificar aquello y verlo como algo, esta activación me va a ayudar porque me está preparando. Es normal que ante algo importante sienta esto, porque es importante para mí, porque y que se me acelere el corazón es positivo, va a hacer que sí, bombee más sangre, más oxígeno. El estar mentalmente alerta también es positivo porque me va a mantener atento a lo que está pasando, a que si tengo que cambiar el plan de competencia lo pueda hacer porque estoy alerta. Entonces el cuerpo es muy sabio y estar allí así de activado es lo que necesitamos para rendir mejor. El error sí, es en cómo lo interpretamos y cómo manejamos. sí. Sabes que es curioso porque yo cuando mejor competía, eso que explicabas de las pulsaciones, Ujú. yo sentía como que si estaba nadando la prueba y ni siquiera había empezado a nadar. Era como que, Dios mío, ya hasta me sentía cansada y yo decía, ya quiero competir porque siento que me voy a cansar. Y me daba risa porque también hasta me daban ganas de vomitar. Es Ok. impresionante. Los eventos que más nervios me daban y que me daban ganas de vomitar, muchas veces eran los que mejor me salían. ¿Y por qué? Buenísimo. Voy a ponerte dos ejemplos. Uno, competir internacionalmente no me daban tantos nervios. ¿Por qué? Porque internacional, cuando tú estás en tu país, si tú eres el mejor de tu país, cuando estás fuera, muchas veces no eres el mejor de tu país. Entonces, internacional, yo nunca tenía nada que perder, ¿sí me entiendes? No, no podía ser peor. Entonces, yo siempre me decía eso, no puedo hacer peor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hacer lo mismo que ya sé hacer. Pero cuando tú estás en tu país y quieres clasificar o quieres ser las números dos nada más que clasifican, como que hay más presión, Ujú. ¿verdad? Y entonces siempre estaba yo como eso de quiero clasificar. Y yo me recuerdo imaginándome antes de competir, faltando unos minutos, podía visualizar la prueba y saber en qué momento me iba a cansar y todo. Podía saber todo eso y se me aceleraba el corazón nada más de pensar en eso. Buenísimo. Temblaba todo, o sea, te tiembla todo. Pero eso sí, una vez cuando entraba en el agua, yo sabía si me iba a ir bien o no, era porque todo eso desaparecía pero inmediatamente. De hecho, le pregunté a varios atletas si sentían eso y muchos decían, no, a mí, yo siguen los nervios, otros y que no, a mí no me pasa. Y yo y que bueno, no sé, pero es rarísimo. Era como que muchos nervios, pero después que me lanzaba era como que se fue todo a nada la prueba. Y Janel, y cuando estabas ahí, en esas oportunidades que te pasaba eso, se te iban los nervios y sentías que igual logras reconocer o te acuerdas si tenías pensamientos. O sea, ¿qué pensabas en Sí, ese momento? O si eran pruebas de velocidad, bueno, siempre nadaba pruebas de casi semifondo, que eran 200, 400. Sí, sí. Yo pienso, por ejemplo, en Venezuela siempre tenía una estrategia porque eran las primeras dos que clasificaba. Ya yo sabía que mi hermana siempre clasificaba primera. Yo tenía que buscar el segundo lugar para poder viajar. Y yo siempre tenía como una estrategia y decía, ok, ya yo sé que yo soy, por ejemplo, fondista y al principio a mí no me sale la carrera. Al principio me ves lenta y después yo es que empezaba como a mejorar. Entonces yo me imaginaba, ok, tranquila, pensaba era en la carrera, ellas se fueron, ellas se van a cansar. Si llegaban esos pensamientos negativos y que, ¿qué pasa si no se cansan? No, sí se van a cansar, siguen tu ok, prueba, tú las vas a pasar, ¿sabes? Y después cuando ya yo buenísimo. decía, ok, ahora toca a mí, ahora me toca a mí pasarla, se me metía todo por dentro y las lograba pasar en ese entonces. Pero sí, te voy a decir lo negativo de esto, era que si algo no salía como yo esperaba,
ya para mí eso era un bloqueo total. ¿Sí me entiendes? Es decir, Ujú. ellas se van a cansar y yo las voy a pasar en este 25 y después de aquí les voy a ganar, un ejemplo. Si yo no llegaba ahí, en ese 25 que yo había dicho que las iba a pasar, era para mí un bloqueo total, y que se dañó todo. Y era como que ya empezaba, me recordaba del cansancio, me empezaba a doler todo, y que, ¿qué pasa? No, ya va, ¿sabes? Me pasaba ese tipo de cosas. Entonces, Ahí, era buena y no tan buena la estrategia. no, era buenísima. Yo siento que era buenísima. Quizás allí, lo que, si estuviésemos trabajando como uno a uno, ya en entrenamiento Ujú, mental, allí vendría una segunda etapa de esa estrategia que es qué hacer si nos cambia el plan. ujú. Cómo voy a reaccionar si pasa esto? ¿Eh? Sí, Cuando armo mi plan de competencia, tengo que considerar esto. No puede ser todo hermoso, ¿ok? No puedo considerar ujú, como que todo me va a salir perfecto, que ojalá se cumpla ujú. el plan A. Sí, Pero necesito los plan B y qué voy a reaccionar o qué voy a pensar si me pasa esto. Qué sí, voy a pensar, cómo me voy a sentir y cómo voy a gestionar. Solo te faltó un pasito más, sí. pero está El buenísima, plan está B. buenísima. Me Para faltó lo... mí era, sí, era eso, era como que nunca tenía como un plan B Ajá. de cómo yo iba, por ejemplo, si no sucedía en la posición, bueno, pensar en mi tiempo también, en mi marca, Ujú. o cómo finalizar, o dar mi 100%. Lamentablemente después descubrí más adelante que lo que importaba, que un entrenador siempre me decía, que después de ahí me ayudó muchísimo, era, da tu 100%. Siempre da tu 100%. No importa qué, no importa si llegaste de primera o segunda, si no diste tu 100% no estás mejorando. Si faltó dar más, entonces no estás mejorando. Entonces ese era mi plan B. Ok, no salió plan A, ok, plan B, ¿No se darlo. cansaron? No se No se cansaron. cansaron, Dios. Yo sí me cansé, pero no importa. No, Pero buenísimo. eran cosas que, bueno, me imagino que, no sé, muchas atletas también deben ser Sí, diferentes, pero bueno, vamos con con la última, de verdadero y falso. ¿Se puede entrenar la mente igual que un músculo? ¿Verdadero o falso? verdadero. Ok. Verdadero y con mucha convicción de que es así y de que cada vez nos vamos a ir dando cuenta más personas en el mundo deportivo de que esto es correcto y que esto es una parte importante. Yo creo que estamos en un buen momento y digo estamos como hablando de las personas que apoyan a los atletas. Acá en Chile le dicen en el ámbito de educación, solamente para darte una explicación, Ujú, a los docentes dentro de las escuelas, ¿no? Que están como los docentes, los profesores y están los asistentes de educación, que serían como los psicólogos, los trabajadores sociales, todas las personas que apoyan en este proceso de educación. Si lo vemos como en la parte deportiva, eh, los docentes o los que trabajan directamente con el atleta, el entrenador, el preparador físico, ¿ok? Y los asistentes de la educación, que serían los asistentes del rendimiento, psicólogos, nutricionistas, eh, ujú, en la parte de tecnologías, en el ciclismo hay mucho de esto, ¿no? De cómo mejoró la bicicleta. Estas personas, estos asistentes, cada vez estamos viendo más lo importante que somos, ¿sabes? Como que cada vez se está viendo más lo fundamentales que somos y cómo estando podemos aportar mucho más a todo este ámbito de los que trabajan directamente con el atleta. Todos trabajamos directamente, ¿no? Pero los que han estado como históricamente más relacionados con el atleta. Y, y claro, por esto mismo, ¿no? Porque sí se puede trabajar. No es que, porque, bueno, es que yo nunca he logrado estar concentrada, lo puedes mejorar. No es algo como lo que naces. ¿Sí me entiendes? No es ujú, como que yo nazco con la habilidad de retener mucha información o yo nazco con la habilidad de focalizar mi atención o yo nazco con la habilidad. Entonces, si no la tengo, ujú, no la hago. No. Se puede ejercer. Igual que, bueno, yo quiero aprender a nadar, entonces como no aprendí de chiquita, no voy a aprender, no, si puedes hacer, si puedes generar esa habilidad. Igual en la parte mental. Todas las habilidades que vemos que son necesarias para optimizar el rendimiento se pueden aprender y si ya las tienes se pueden llevar a otro nivel. otro nivel, Es ujú, igual que en el deporte, en la parte física, como, bueno, ya tú eres rápida nadando, entonces no voy a nadar más, no voy a entrenar más porque ya soy rápida. No, ujú. sigues haciéndolo porque puedes seguir potenciando esto. Igual es al nivel mental. ¿Cómo?
¿qué edad recomendarías tú que empieces a trabajar eso? Por ejemplo, vamos a poner el deporte de la natación, que es sumamente difícil. Si tú quieres llegar a nivel olímpico o internacional, en la natación Ujú. tienes que empezar desde temprana edad. Eh, Casi, digámoslo así, hasta ahora no se ha visto que tú empieces a los 20 años y logres ir a unos Juegos Olímpicos, porque la natación no es un deporte natural que nuestro cuerpo sepa hacer. Entonces, mientras más chiquito tú empiezas, mucho mejor. De la misma manera es con la psicología, con trabajar la mente. Antes de seguir con el episodio de hoy, te voy a pedir un pequeño favor que solo te tomará un segundo. Te invito a que me sigas en la aplicación donde lo estés escuchando. Es totalmente gratis. Y al hacerlo, me ayudas a seguir trayendo invitados increíbles, mejorar la producción y seguir compartiendo historias que inspiran. Gracias por escuchar y por ser parte de esta comunidad. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que toquemos, mándamelos que te los responderé en los próximos episodios. Nuevamente, gracias. De regreso al episodio. Claramente te va a dar que uno crezca desde niño, vayas aprendiendo habilidades mentales, inteligencia emocional. Cuando llegas en tu adolescencia, la vas a abordar totalmente diferente y en la adultez vas a tener otra mirada y otra perspectiva de cómo recibir información. Claramente te va a dar ventaja mientras más pequeño empieces, ¿no? Pero no hay una edad, no es algo Okay. como, quizás el ejemplo que diste de natación está buenísimo porque sí se ve mucho la diferencia, ¿no? El ambiente de la natación es súper adverso Ujú. psicológicamente a lo natural del ser humano, ¿no? Sí. Em, pero en la parte mental, sí, nos puede potenciar mucho comenzar desde pequeño porque nos va a dar perspectiva y nos va a dar unas habilidades que a los adultos nos va a costar un poco más, pero igual Ujú. aprendemos. En Venezuela está el dicho de, ¿cómo es que dicen? Loro viejo no aprende a hablar. Algo así dicen en Sí. Venezuela. Pero O árbol que nace torcido nunca se endereza ajá, también. pero sí, eso son, yo siento que quedarse con esas creencias es limitarse más de por no querer hacer el esfuerzo, porque Sí, va a costar cambiar cosas en nosotros, ¿no? sí. Esto que hablábamos hace ratito de cómo cambio esta interpretación de lo que siento antes de competir, la ansiedad, cómo la cambio y cómo la empiezo a interpretar que esto es positivo para mí. A lo mejor no va a ser fácil para unos, pero para otros va a ser más difícil, porque Ujú, crecí escuchando esto, pero para otros va a ser mucho más fácil decir simplemente dejar de decir estoy nervioso y decir mi cuerpo se está preparando para competir. ujú, Entonces, para unos puede que sea más difícil que para otros, pero todos podemos entrenar y mm, cambiar cosas, ¿ok? Como aprender cosas nuevas, modificar nuestro cerebro, el cerebro de todos, ujú, tiene algo que es la neuroplasticidad, que es esa capacidad de acomodarse y de cambiar, y eso no se nos apaga con la edad, ¿ok? Solo hay que ok. entrenarla. ¿Por qué la psicología deportiva, Ale? Ay, mira, la verdad es que siempre he estado muy cerca del deporte. De pequeña mis hermanos hacían deporte, eso llevaba a que sus amigos fueran igual atletas y yo siempre ahí viendo, yo siempre ahí de espectadora. A pesar de que yo no hice deporte como directamente, estuve en clases, ¿sabes? Como que te Ujú. metían en natación algunos días, después hice karate, después hice pintura, después hice ballet, pero y que vamos a gastar la energía a esta niña. Pero nunca tuve esa constancia de me dejaba de gustar. Sabes que uno niño dice, bueno, yo escuchaba el podcast de Andreina que decía, no, yo Ujú. quería ser modelo. Sí. Este, a uno se le cambiaban los gustos y me dejaban, ¿no? Pero a pesar de eso, sí crecí viendo a mis hermanos muy disciplinados en lo que hacían. Sus amigos estaban en lo mismo y sus amigos terminaban siendo mis amigos y yo crecí escuchando tiempo, clasifiqué, no clasifiqué, me robaron la bicicleta, me tumbaron, ¿sabes? Y luego en la universidad, en una clase, conocí a una de mis profesoras, era psicólogo deportiva del Aragua Fútbol Club, una escuela de fútbol de allá de Venezuela, y nos habló mucho de eso, y empezó como la curiosidad de, y bueno, ahí fui tomando como eh, más información, y mi tesis de pregrado fue de psicología deportiva, lo hice con nadadores,
Yo creo que por ahí estuvieron, tú o tu hermana estuvieron en esa, en respóndeme este instrumento, por favor. Este, y de ahí que no ha dejado de ser una meta para mí el seguir investigando, el seguir viendo. Y ahora que hago también deporte yo, después de vieja, no estoy vieja nada, pero después de grande, que también hago deporte, la perspectiva cambia un montón, porque la teoría, claro, la teoría tú la lees y Sí. te hace mucho sentido cosas, ¿no? Porque, bueno, claro, usa la psicología, usa la neurociencia, hablan de muchos términos que ya la carrera en sí te forma para entender y puedes hacer como sentido, bueno, puedo trabajar esto por aquí, esto por allá, pero cuando estás dentro y lo vives, te da una perspectiva completamente diferente también. Y eso lo que hizo fue apasionarme mucho más por el tema. Eso lo que hizo fue como ponerme una lupa al foco y decir, epa, aquí hay algo muy interesante que capaz no todos estamos viendo y que tal vez no todos lo estamos enfocando de la manera que quizás para mí hace sentido. Ojo, que cada profesional eh, lo verá del modo que les acomode y hay un montón también de atletas que tienen que buscarle profesional que también les haga sentido para ellos, ¿ok? La psicología es Ujú. algo muy, muy personal, muy individual y que es necesario que con la persona que trabajes tengas ese vínculo de sentirte, no nada más en la confianza de poder hablar o de la confianza de la persona con la que estoy hablando sabe del tema y voy a darle voy a poner en sus manos parte de mi rendimiento, sino que Ujú. también estoy poniendo no nada más mi rendimiento, sino también mi estabilidad emocional. Entonces es Sí. importante que uno consiga ese vínculo, ¿ok? No nada más que el atleta se sienta cómodo, sino que también el psicólogo con la persona con la que está trabajando. Sí. Entonces, esa forma como de verlo es la que me gustaría seguir como fomentando, no nada más en mis redes, sino también estos espacios como el que tú me estabas brindando, que lo agradezco un montón. Y cuando leí la invitación del podcast, que veo tu misión, tu visión, te lo comenté, me hizo tanto sentido y me da mucha energía y como mucha motivación saber que no estamos solas, que hay un Sí. montón de personas que están viendo esta misma rama de poder apoyar a otros, de Ujú. buscar no nada más ser mejores y conseguir marcas, sino también conseguirlo sintiéndonos bien, Ujú. cuidando nuestra salud mental, nuestras emociones, sabes que al Así es. final de esa medalla, tras de esos tiempos y de esos reconocimientos, hay una persona. Sí, Y yo creo que así no es. perder el foco de eso es muy importante. Sí, sabes que cuando uno tiene esos pensamientos y muchas veces uno cree que está solo, de que no, quizás soy yo la que se está preguntando esto, quizás soy yo la que estoy haciendo esto, ¿sabes? Entonces cuando tú decides lanzarte, te das cuenta que hay un montón de gente que está en el mismo barco que uno, haciéndose las mismas preguntas que Ujú, uno, ¿sí me entiendes? Entonces, pienso que por eso es una de las razones de este podcast, es ayudar, porque yo sentí como atleta que faltó eso, ¿verdad? Uno en ese momento yo ni cuenta me daba, pero hoy en día que hay mucha más información y tengo la oportunidad de vivir en otro país y ver cómo los atletas entrenan aquí en los Estados Unidos y ver, decir, wow, yo hacía otra cosa, o sea, yo hacía menos de la mitad de lo que hace la gente en los Estados Unidos y aún así muchas atletas llegan a estar en finales olímpicas, ganar medallas y tú dices, wow, ¿qué pasaría si nosotros en Latinoamérica tenemos esa información? ujú. O sea, seríamos muchísimo mejor que Estados Unidos, para decirlo así. Entonces, es básicamente lo que tú decías, como que Sí, muchas veces crees que estás sumarnos. solo, sumarnos, exactamente. Sumarnos. Y yo creo que una de las maneras en donde nos damos cuenta de que no estamos solos es expresándonos. Porque hay veces que Ujú. nos quedamos con eso, porque por eso mismo, ¿no? Como por temor de decir, yo veo Sí, veo a los demás como en otras. como Hay que bien, se ven hablarlos. bien. Sí. Claro, y hay que hablarlos, porque entonces cuando hablamos nos empezamos a dar cuenta de, Ujú. Que no no, es así. no estoy tan sola y podemos hacer cosas fabulosas y grandísimas porque nos podemos apoyar entre todos. Sí. Hay una cosa que ahorita que mencionas como esa comparación de Estados Unidos y Latinoamérica, y no vamos a hablar nada más de Venezuela, sino de Ujú. Latinoamérica En en general. general, Ujú. que si supiéramos, hay veces que
uno ve las historias y ahí me voy a ir como bien, sí en particular en Venezuela, pero yo sé que se pueden hacer como, em, le puede hacer sentido a otros países, ¿no? Como otros latinos, otras nacionalidades. En Venezuela uno ve las historias ahora en las redes de estos atletas que logran clasificar y muestran su realidad de cómo es su día a día de entrenamiento, de sus familias, de los esfuerzos que hacen y todo. Y uno dice, si supieras Sí. lo resiliente que está haciendo y que esto no es algo negativo, porque si no lo veamos como, imagínate si yo estuviese, no Ujú. sé, las mejores instalaciones para nadar, si yo tuviera la mejor alimentación, porque eso no existe. Victimizarse. Eso no Ujú, existe, no nos podemos quedar como, mira, es que si yo fuera tal cosa, eso no va a cambiar nada, eso simplemente nos ujú. deja en una posición de lamento. Y está Sí, bien lamentarse, ¿no? Como bueno, un poquito, pero quedarte ahí no te suma nada, ¿no? Sino más bien verlo de otra perspectiva. Yo estoy logrando todo esto con esto que tengo. ujú. Si uno pudiera como, yo a veces les escribo, yo creo que ni me leen, no, pero yo igual les escribo, yo digo, si lo leen en algún momento, bueno, y les doy esa sensación, o sea, como que trato de expresarles eso de, mira lo que estás logrando y ve lo capaz que eres. No importa el Ujú, tiempo, a lo mejor el tiempo, como tú dices, en tu país eres el mejor, pero cuando salgas afuera eres uno más, ¿ok? ujú. Pero aparta eso, ¿no? Aparta ese numerito que te da el reloj y los cronómetros y ve todo lo que estás logrando y lo capaz que estás haciendo con tan poquito. Entonces, Sí, como poder llegar y poder inventarnos cosas y hacer y mostrarles y a lo mejor no vamos a cambiar realidades que no están en nuestras manos, pero sí podemos cambiar quizás perspectivas, maneras de ver, sí. adquirir más conocimiento. Conocimiento. Alguna ayudita vamos a dar y ojalá Sí, que el día de mañana podamos hacer otras cosas más sí. grandes y más Ujú. tangibles para todos. Yo lo veo, ¿sabes? Yo creo que lo publiqué hace muchos años atrás, que ahorita que me acabo de acordar, dije como que yo creo en Dios y yo digo, Dios a ti te da herramientas, ¿verdad? Y no a todo el mundo le da las mismas herramientas. Vamos a suponer, a ti te da un tornillo, a otro le da un martillo, hay otros que tienen un martillo y un tornillo, hay otros que solo tienen un tornillo. Entonces, pero yo siento que Dios te da a ti las herramientas que son necesarias para ti. Y cuando tú trabajas, consigues herramientas extras. Pero si tú te quedas como que, yo solo tengo estas dos herramientas, no tengo más, te vas a quedar con esas dos herramientas. Entonces, las herramientas que te dieron a ti son necesarias para ti para que puedas lograr lo que vas a lograr. Entonces, yo a veces lo comparaba con algo real, digámoslo así, como por ejemplo Usain Bolt, que era pobre, corría descalzo, no, quizás no nació con la misma la familia, a lo mejor no tenía mamá, no tenía papá, qué sé yo, por ejemplo Michael Phelps, que no tenía papá, pero eso no le impidió Ujú. llegar a donde llegó. Y hay gente que tiene todas las herramientas posibles, pero no llegó a eso. Y hay gente que solo tenía tres herramientas, consiguieron más en el camino y lograron lo que El ellos, edificio, hicieron la el ciudad edificio. completa. Exactamente. Entonces yo Así siempre es. lo veo como algo así, como que Ujú. no victimizarse, sino buscar herramientas que puede ser conocimiento o cualquier otra cosa para lograr ese objetivo que tienes. Total, total. Y que a veces vamos a poder verlo, ¿no? Y ver esto así, con tanta tranquilidad y con tanta certeza de, bueno, esto es lo que tengo y con esto lo voy a hacer. Mm. Y hay momentos en donde se nos va a perder esa certeza y los ánimos van a estar más bajitos Sí. y vamos a ver ese tornillo que ya hemos avanzado un montón de casitas, ¿no? Pero todavía nos faltan más edificios para la ciudad, pero ya avanzamos las casitas y se nos olvida porque estamos en un momento de bajón en donde el Ujú. tornillito ya no es suficiente y digo, Sí. ¿ok? Entonces ¿Ahora también qué eso, hago con esto? Sí. ajá, y también eso es importante decirlo, porque uno no siempre va a tener como esa tranquilidad de estar bien, no siempre estamos bien y no siempre estamos con la certeza y con todos los ánimos para estar siempre arriba y optimistas, ¿no? Ujú. Entonces, porque cuando pensamos esto, y sobre todo en las redes ahorita, Janel, como que uno ve tantos estos mensajes de si tú quieres, tú puedes, Ujú. levántate, ya entrenaste, yo ya entrené 5 horas y ya comí la comida perfecta y sabes que uno dice, Sí. esta gente todos los días hace esto y Sí. entonces tú dices, entonces yo estoy mal, porque Sí. yo no tengo el ánimo todos los días para hacer lo que está haciendo todas estas, porque no es una persona, ojo, porque haces Sí. así y Y te es estás... todo el mundo. todo el Es mundo todo está el en lo mundo. mismo, ¿no? Entonces uno dice,
Y entonces de repente agarras un poquito de batería porque tienes unos días buenos y dices, wow, sí estoy pudiendo, estoy entrenando, estoy comiendo bien, lo estoy logrando, ¿no? Pero cuando tengo esos días bajoncitos, me doy durísimo porque me estoy comparando con realidades y con unas expectativas porque nos están llenando la cabeza constantemente con estos mensajes que es como como eh, muy optimista, pero también muy tóxico a la vez, ¿sabes? Como no somos así. No siempre Ujú. estamos aquí, no siempre tenemos mucha claridad y eso también está bien. Sí, Cuando estamos bajitos, cuando no logramos ver eso, cuando el tornillito no es suficiente, tranquilo, tranquilo que sí, solamente es un momento y eso va a pasar. Así como va a sí. pasar el estar muy bien, va a pasar, así que aprovéchalo. También va a pasar Ujú. cuando no estamos mal, cuando estamos mal, perdón. Solamente hay que tener calma, ¿eh? Como, Sí, y no darnos tan duro, porque nos empezamos a dar duro y más nos quedamos ahí. Entonces más sí. cuesta que pase. Ujú. Siempre va a haber alguien que va a estar mejor que tú y siempre va a haber alguien que va a estar peor que tú. O sea, eso Así siempre va a mismo. suceder. Así te metes en las redes sociales, tú tienes un tornillo, vas a ver que el otro tiene el tornillo 3 veces más grande que tú y tú dices, Ay, bueno, ¿qué, no. qué pasó? Es horrible. Porque yo Pero, tengo ese tornillo. ¿por qué, Diosito? Yo tengo mi caja de herramientas preparada. Sí, Exactamente. pero bueno, yo creo que igual es como tratar de ser bien crítico con lo que también con lo que consumimos, con lo que Sí. dejamos entrar. eh, ya la vista la dejamos y vemos, ¿no? Pero que dejo Ujú, entrar de verdad a mí, a lo que yo siento, a lo que yo pienso, y que simplemente paso. ujú. También eso yo creo que por ahí es importante. ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees tú que es importante para un atleta verse con un psicólogo deportivo y qué edad es ideal empezar con un psicólogo deportivo? Sé que estás disfrutando de este episodio y probablemente estás buscando respuestas sobre cómo manejar tu mente durante los entrenamientos, las competencias o incluso en la vida diaria. Por eso, junto a Alejandra, quiero contarte sobre el programa digital Mente en Juego. Es ideal para trabajar temas como la confianza, la ansiedad, el diálogo interno y la motivación. Todo con un enfoque práctico basado en ciencia y experiencia real. Además, Alejandra ofrece acompañamientos personalizados y colabora con clubes y escuelas deportivas. Lo mejor es que puedes comenzar con un costo muy accesible. Todos los enlaces para conocer más sobre Mente en Juego están en la descripción del episodio. De verdad, cómo me hubiese gustado tener algo así cuando era nadadora profesional. Así que aprovéchalo. Yo creo que allí, bueno, lo que estábamos hablando va en el mismo sentido, ¿no? Como no es nada más optimizar el rendimiento deportivo, la psicología deportiva no nada más se enfoca en que rindas mejor, que sí es una variable muy importante y es un foco Ujú, principal. También una de los objetivos es cuidar la salud mental del atleta. Así como el médico, el deportólogo te va a ayudar a que médicamente estés bien para tu rendimiento, también físicamente porque tienes que estar sano, ¿eh? Igual el psicólogo. ujú, Si bien vamos a trabajar herramientas para potenciar tu rendimiento, no dejamos de ver la parte de la salud mental y que puedas estar bien para disfrutarte el proceso. ujú. Y yo creo que por eso es importante, no nada más porque bueno, para lograr conseguir medallas y marcas, sino también para que el atleta no termine quemado, con depresión, odiando el deporte, odiando su vida también, porque termina siendo el deporte su vida como elección cuando estás a nivel profesional, terminas cuestionándote qué hice con todo este tiempo. Ujú, Entonces, yo creo que por allí es muy importante no perder ese acompañamiento que te digo, ¿sabes? Como, bueno, si bien vamos a enfocarnos en en el rendimiento, también tener ese apoyo que me logre dar herramientas también para autocuidarme al nivel emocional y psicológico. sí, sabes que dices eso. Te voy a interrumpir ahí un poquito. El episodio que sale antes que el tuyo, hablé con la nadadora que ganó medalla de bronce de Argentina en los 400 combinados en el 2004. Pero fue muy duro para ella porque ella se preparó como para ganar la medalla, ¿verdad? Pero nunca se preparó para el después. Y ella dice, Ujú. y eso que en el 2004 no existían tanto las redes sociales. Y yo, wow, o sea, nunca, ¿sabes? Porque claro, uno lo que ve no necesariamente es lo que el atleta está sintiendo, Hay una para decirlo así. persona, hay Ujú, una hay una. persona.
¿sabes? Atrás, Sí. y ahí se nos tiende a olvidar, sobre todo cuando Ujú. ya estás representando un país, estás representando marcas quizás o equipos en donde estamos Sí. como constantemente exigiéndole al atleta un resultado como si fuese una máquina y nos Ujú, sentimos además con la potestad de decir qué malo ujú. o qué mala decisión tomó, ¿sabes? O sea, Sí. como juzgarlo y atrás de esos resultados hay una persona, porque todos estos pensamientos se vienen y te empiezas a cuestionar cosas y ese mismo ejemplo que estamos hablando, estás bajito y los Ujú, pensamientos vienen a atacarte y decir, ¿y ahora qué? ¿Yo ujú, qué soy? Si yo no ujú. nado, si yo no compito, ¿qué soy? Sí, eso ¿Qué soy? pasa mucho en los nadadores. Yo no sé si es en la natación, pero siempre veo a los nadadores como que es, ¿ahora qué hago? Después de Ujú, esto, ¿qué hago? No sé qué más hacer, no soy buena en más nada, porque no sé, he visto otros deportes y siento que los otros atletas que practican otros deportes terminan haciendo algo que les apasiona además de ese deporte. Pero en la natación es como que es solo la natación y ya, es como que caes en esa depresión como que no te consigues, ¿me ujú. entiendes? Entonces, no sé. Sí, sí, y por eso es importante, como por eso es importante, a lo mejor no tienes el recurso quizás de poder tener un acompañamiento, bueno, porque en el club donde estás no hay psicólogo deportivo o tu familia no puede pagarte un psicólogo deportivo que pueda tener como ese acompañamiento uno a uno, pero hay demasiada información Ujú, y eso también es válido, ¿ok? Que aprendas a verte, que aprendas a reconocerte, que te cuestiones cosas, que veas que no eres nada más un atleta, entonces que te empieces a preguntar durante este proceso qué más soy y quién soy y qué más quiero también. ¿Eh? Y eso, claramente, si estás con un profesional, te puede guiar a cómo responder estas preguntas, qué preguntas hacerte, porque hay veces que la mente nos protege, y eso es ujú, importante. La mente nos protege porque no le gusta que nos cuestionemos y no le gusta además que estemos mal. ¿Ok? Entonces, ujú, cuando me hago una pregunta que me va a poner, me va a mover los sentimientos, no me la hago, no ujú. me la hago, porque la mente me protege a eso. Entonces, el estar con un profesional te va a interpelar a que te hagas la pregunta que te tengas que hacer. Pero si no tienes eso, hay mucha información que puedes consumir y yo creo que uno de los principales como consejos que podemos dar es conocerse. Conócete, no busques nada más, piensa lo que es para tu rendimiento, porque sí, te va a ayudar muchísimo, ¿no? El autoconocimiento, pero también para ti, para cuidarte, para que lo disfrutes, para que a lo mejor también puedas prolongar tu vida en el deporte, que no llegues a tal edad y digas, ya no quiero más, sino a lo mejor digas, yo puedo seguir aquí un montón de tiempo más porque estoy bien, pero para eso tienes que trabajar un montón de cosas, no nada más en la parte física para acondicionar tu cuerpo y no termines como con lesiones o desgastado. Ujú, También en la parte mental tienes que ir cuidándote para poder prolongar esa vida porque si no vas a terminar odiando todo, ¿sabes? Como ya no quiero, ujú. no quiero ni siquiera ver el agua. Yo creo que a muchos les pasa eso, como que no quiero A ver mí me el agua más pasó, nunca. Sí, a mí sí. me pasó. O sea, yo duré después del 2013, más nunca volví a entrar a la piscina hasta el 2018. Fueron 5 años que yo que nada. O sea, no me quería ni siquiera acercar a la piscina, pero Bueno, y era que, también decepción. ajá. No era tanto, sí, era decepción. ¿Me entiendes? Era como Ujú, estaba decepcionada de mis resultados, de como que ya hasta aquí daba, yo sentí que di mi 100% y no logré lo que yo quería. Y es parte de ujú, ese proceso, ¿me entiendes? ujú, Muchas veces en la vida no vamos a lograr lo que queremos, no importa qué tan duro hayas trabajado. Entonces, pero después cuando aprendes de que es parte de un proceso y que logré mucho, pero no lo que yo quería quizás, es como que, ok, está bien. Después que ya le agarré amor otra vez a la natación y aquí estamos hablando de natación, podcast, YouTube, pero ya Y es, estaba totalmente retirada. pero también está bien, ¿sabes? Como tu proceso fue así, ¿ok? Tu proceso fue así y lograste como buscar las formas de ir sanando eso, quizás de reinterpretar lo que hablamos, reinterpretar lo que pasó. eh, y a lo mejor para otros va a costar menos tiempo, a lo mejor para otros eso no va a llegar nunca y también está bien, ¿sabes? Yo creo que también Ujú, allí volvemos a lo mismo que estábamos hablando, como no es, no es, no es compararse y la realidad del ujú, otro no es la única que es válida. sí. Por ahí dicen, dos verdades pueden ser verdad al mismo tiempo y eso es así. Ujú, Tu, tu experiencia fue así y es válida y está bien, a pesar de que la mía sea totalmente diferente. ujú, La mía no tiene por qué negar la tuya, las dos están. Entonces también yo creo que por ahí es importante que,
que los deportistas, que los atletas, sin importar el nivel, busquen siempre cuidarse y mirarse, cuestionarse, ahí como retomando igual lo que estábamos conversando, como no perder de vista eso, ver toda la información que hay. Ahorita hay mucha información al respecto, muy accesible. Igual, siendo crítico con lo que estamos viendo, ¿no? Y Ujú. eligiendo qué escojo y qué no. En la parte de nutrición también hay mucho, sí, hay mucho contenido, hay mucho Sí. más contenido que el de psicología. El de psicología estamos como partiendo, yo creo que ahí estamos Ujú. como partiendo todos. En la nutrición ya hay muchos y hay muchos donde también tienes que hacer como eje. Esto sí, Sí. esto no. ¿Ok? Igual en todo el contenido que estés buscando, siempre con un sentido crítico, pero cuestiona, busca, que te interese también tu parte emocional, que no pierdas de vista eso, porque si te interesa y buscas cosas en la parte técnica de tu deporte, también busca información al respecto mental y emocional, porque te va a potenciar y va a sumar al trabajo que estás haciendo día y noche en tus entrenamientos. ¿Qué pasa? Y la edad me preguntabas, ¿no? ¿Desde qué edad? Creo que Sí, queda. Ujú. este, siempre, yo creo que ahí volvemos, siempre. De hecho, en la parte formativa es fundamental. Si ya estamos hablando a nivel profesional, pues bueno, es este mismo ejemplo que hablábamos de, ya estamos aquí, vamos a trabajar con las herramientas que tenemos, puede que te cueste un poco más, pero vamos. Pero si trabajamos desde antes, desde el nivel formativo, en donde no hay la presión de competir, en Ujú. donde no tengo que darle resultados a nadie, nadie espera Es nada de mí, diversión. nadie Ujú. espera nada de mí, eso le quita un montón de presión, sino que simplemente estoy aprendiendo a cómo me siento haciendo deporte, cómo se siente esta incomodidad de los entrenamientos, cómo se siente que otra persona ajena a mi familia me dé instrucciones en que yo tenga que acotarlo, cómo se siente Ujú. compartir con otros experiencias, competir con otros, ¿no? Es como Ujú. compararme con mi amiguito, que dentro de la piscina ya no es mi amiguito, sino que estamos Sí. siendo rivales. Entonces es un ambiente bastante favorable para formar ciertas características y herramientas mentales y psicológicas eh, para potenciar a ese niño. Que así como ya el deporte en sí le da valores para que el niño crezca diferente a un niño que no hace deporte. Ya el Ujú. deporte en sí te enseña valores diferentes a cuando no lo haces. Entonces, si bien acompañado con inteligencia emocional, le estás dando como martillos, taladros y cosas Ujú. más para que ese niño crezca con muchas más herramientas. Y siempre eso es positivo. Yo siento que como papás y como entrenadores que estamos entregando acompañando a niños, mientras más podamos potenciarlos y ayudarlos, siempre va a ser positivo. Okay. Entonces, al principio quizás no necesiten buscar un psicólogo deportivo, sino más bien buscar información, ojo, con conciencia de qué poder hacer para darle herramientas a tus hijos para que crezcan en un ambiente, como decirlo así, saludable, Ujú, eh, a nivel, sabes, no importa si vayan a llegar al alto rendimiento o no. Pero tú mencionabas algo muy importante de que quiero hablar sobre el atleta del alto rendimiento. Digamos, tengo 10, 11 años. Quizás muchas veces tú no te das cuenta que necesitas un psicólogo deportivo, porque si tú me hubieses preguntado a mí cuando yo nadaba, yo te decía que no. Además que antes cuando yo nadaba se creía que ver un psicólogo era para locos y yo era rebelde y que no me voy a ver con un psicólogo, yo estoy bien. Ay, pero Sí. además tú hablas como que si fueras de la época de antaño. Ay, allá en esa época mía. Ok, pero vamos. Bueno, el hecho es eso. No, y todavía hay mucha gente que piensa eso. Sí. Y yo te estoy hablando, exacto, yo no soy tan vieja así, imagínate peor, mucho más antes que yo. Entonces, ¿qué momento, si un atleta que está escuchándonos ahorita en este momento y diga, ¿cuáles son las señales que tú dirías, busca a un profesional y habla porque ya esto te está impidiendo o no te está haciendo bien? Yo creo que primero partir rompiendo eso. No hay algo negativo que me Okay. diga necesito esto. Claramente, si estamos pasando por una alguna patología, alguna enfermedad, algo que claramente, ¿no? Pero no es necesario y no es una condición estar mal para buscar. Y ahí es como un mito en donde sí, así como tú creciste escuchando eso, todavía eso se dice, ¿ok? Como no, Ujú. y es la resistencia también, ¿no? Como de también asumir que tengo cosas que mejorar.
Nada Ujú. más, ni siquiera que estoy mal. Ya asumir que estoy mal, imagínate, es 3 niveles más difícil. Pero asumir que tengo cosas que mejorar, muchas veces el ego me dice, no, yo mejorar, Yo no. soy buena, exacto. Yo Ujú, puedo solo. Yo puedo ujú. solo, yo veo cómo. ¿Eh? Sí. Entonces, primero como derrumbar eso, no hace falta tener que mejorar algo o que algo esté mal para tener este acompañamiento o esta asesoría que te brindan, ¿ok? Es como, yo creo que podemos hacer la misma analogía como con el deporte. Hay papás que ven ciertas características en los niños y dicen, hey, él puede ser un corredor o él puede ser Ujú, un ciclista, lo veo, ¿ok? Y voy y lo inscribo en ciclismo. No es que, ay, mira, es que él es muy torpecito, lo voy a meter en ciclismo. No, ¿verdad? No es esperas algo verdad. malo, Sí. sino que ves como cosas buenas y dices, ok, lo voy a llevar para potenciar. Igual lo podemos ver nosotros, ok, como, bueno, yo soy buena en esto, tengo ciertas capacidades, rindo de cierta forma, ¿qué otras herramientas me puedo buscar para potenciarme aún más, para rendir aún más, para destacarme mucho más? Entonces yo creo que a partir de ahí, como de quitar el estigma de tengo que estar mal o esperar una mala señal para buscar este acompañamiento. Este acompañamiento es como decidir tener un preparador físico, decidir Ujú. tener un entrenador, decidir tener un nutricionista. Es como dar una herramienta más de potenciar. Sí, Y un yo creo que ahí tornillo también, más. exactamente, exactamente, un tornillo más eh, para eso, ¿ok? Como y poder diferenciar eso, que también nos saquemos de la mente de que el psicólogo deportivo no es el psicólogo clínico. De Ujú, hecho, cuando estamos en acompañamiento o entrenamiento mental, si logramos y detectamos alguna falencia o algún tema más de depresión, por ejemplo, ¿no? Derivamos al psicólogo clínico o al psiquiatra para que se enfoque en ujú, esto. ¿Ok? Entonces también ujú, allí como hay un estigma de que, ay, voy a hacer psicoterapia. ¿Ok? ujú. No vas a hacer psicoterapia, estás entrenando a nivel mental con un psicólogo deportivo que si bien tiene herramientas y va a lograr detectar si es que hay algo más allá, algo más profundo que necesitan trabajar, ahí uno va teniendo el criterio de decir, esto lo podemos seguir trabajando desde acá nosotros, o ya es importante que tú trabajes esto otro con un Con profesional que otra persona. solamente se enfoque en esto, a un nivel clínico. ¿Ok? Sí, Okay. yo creo que por allí. Primero, quitarse el estigma de solamente lo busco porque, porque tengo que mejorar algo o porque tengo que cambiar algo. Ujú. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre un atleta, vamos a ponerlo así para dar personas específicas, Michael Phelps y un atleta en averaje a nivel mental? Esa está buenísima, porque puede ser tan diferente, como esa mente del campeón, puede ser tan diferente como tantos campeones hay. ¿Ok? No Ujú. podemos decir eso, Michael Phelps, dime otro, muy bueno, no Usain sé. Bolt, por ejemplo, Usain que Bolt, exacto. sí. Ah, entonces ellos tienen las mismas características mentales. No, ¿ok? Okay. No, ahí cada uno tiene sus características también. Pero sí podemos ver ciertas cosas que se repiten y que son las que buscamos dentro de los entrenamientos mentales con atletas de todo nivel potenciar. ¿Por qué? ¿Qué me dicen? Bueno, la tolerancia a la frustración es una Ujú, habilidad que me permite rendir mejor porque ante un error no me quedo, no lo interpreto como negativo, sino como una oportunidad de, bueno, vamos a seguir. Entonces, tengo okay. un error o tengo una mala competencia y el día siguiente tengo que seguir entrenando o hasta el mismo día. Pero si lo interpreto de manera negativa, me emociono diferente, mis pensamientos van hacia el lado negativo, ir el día siguiente me va a costar muchísimo más. Posiblemente el rendimiento en ese entrenamiento no va a ser el más óptimo porque emocionalmente estoy todavía devastado por lo que me está pasando. Estas personas que tienden mayor rendimiento, una de estas características es eso, tolerancia a la frustración y el cambio rápido como de mood, como de emoción, de, bueno, Ujú. ya fallé, tuve un error, sigamos, y sigamos bien, ¿ok? Y sigamos en alto, Pasa la no es, página. sí, Ujú, pasé la página, y eso es una habilidad que se entrena, no es como, pucha, yo no soy así, no, ujú. puedes lograr ser así, puedes lograr de a poco ir cambiando esa tolerancia a la frustración. Otra que puede ser como muy característica, el control emocional que está muy ligado a esto, ¿ok? Cómo controlo mi ansiedad, cómo controlo mis miedos,
cómo controla también la activación o la alegría de estar en algo que quiero y que estaba deseando mucho, pero también eso me puede, si no lo regulo, Ujú. puede llegar a entorpecerme porque me desconcentro, tengo la atención en lo que está pasando y no en la competencia que necesito estar concentrado, entonces necesito regular no nada más esas emociones que son vistas como negativas, que no son negativas, Ujú. ¿no? Pero no nada más regular estas emociones que son más contraproducentes, para decir en el momento, sino también toda mi cajita de herramientas emocionales, cómo las controlo y cómo las manejo. Este tipo de mentalidad que van más como, vamos a decir, como la mentalidad de campeón, tiene estas características, ¿ok? Como el manejo emocional, tolerancia a la frustración. eh, Otra cosa que es muy importante y que tú, cuando me diste el ejemplo de lo que te pasaba en las competencias, Ujú. que es esa habilidad de retener la atención o focalizar la atención a un nivel tan alto que puedo entrar a lo que, no sé si lo has escuchado, que le dicen la zona, ¿ok? Que es entrar en Ujú. la zona. ¿La Sí, has escuchado? ¿Lo llegaste a escuchar? sí, que entres en tu zona, Y me imagino. lo llegaste a sentir. ¿Sientes que eso que te pasaba, que apenas te lanzabas, todo eso Ujú. se iba Te desaparecía todos los nervios, todo lo que sentía y era que me enfocaba en lo que iba a en lo hacer. que estabas haciendo en el Sí, presente? en el Es esa presente. habilidad, exacto, es esa habilidad de focalizarnos plenamente en la acción que estamos haciendo ahora. ¿Eh? Okay. Y eso también es una habilidad que se va entrenando y que hay personas que logran a tal nivel eh, que es perfecto, logran desconectar hasta el ruido externo, Sí. no escuchan lo que está pasando, están tan inmersos en la acción que eso hace es que tus movimientos sean más naturales, que Ujú. puedas responder ante cualquier cambio de manera más óptima, que tomes mejores decisiones, estás Ujú. inmerso allí. Hay veces que te va a pasar y otras que no. ¿Ok? Mientras más los Sí, entrenes, más probable es que más tiempo estés allí y que más lo sí. logres. Sí, muchas veces me pasaba que no se iban los nervios, seguían los nervios y estaba Eso, nadando y no me iba bien. Pero cuando se exacto. iban, era como que ya, este es lo mío, me voy a comer esta prueba, es mía y punto, ¿sí me entiendes? ¿Cuál Buenísimo. Y crees tú? ahí, ay, No, disculpa, dime, disculpa. dime. Y ahí también la idea, nosotras sabíamos que esto iba a pasar. Exactamente. Que la idea es, cuando reconocemos esto, muchas veces el atleta entra en la zona, le pasa, Ujú. y no logra reconocerlo. No sabe Ujú. lo que le pasó, ¿sabes? Como tú dices, se me, me iba mejor en esas pruebas. Claro que te iba mejor en esas pruebas. Lograba focalizar tu atención a, a ejecutar los movimientos que ya tenía un montón de tiempo entrenando y que ya en tu cerebro estaba automatizado, pero que cuando no estamos concentrados, los pensamientos interfieren. Entonces, todo lo que ya entrené para que fuese automático, mis pensamientos me los van como bloqueando, ¿ok? Me va como contaminando eso y hace que mi rendimiento se difumine. Pero cuando logro focalizar la atención, estar presente, todo esto que ya entrené y que ya hice sale natural, ¿ok? Y me logro focalizar. Entonces ahí como el acompañamiento es, esto que te pasó en esta competencia, mantengamos eso bien consciente porque eso es estar en la zona y vamos a entrenar para que esto te siga pasando, ¿ok? Entonces vamos a crear otras habilidades para que puedas estar en esa sensación, en la zona, mayor Ujú. tiempo y más veces. ¿Ok? Ok. Quiero hacerte una pregunta que me hicieron en las redes sociales, A ver. porque ya hablamos de como los nervios, de esas zonas que entra el atleta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si estos nervios son bien específicos, gente que le tiene miedo a las aguas abiertas, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando, por ejemplo, cuando tienes nervios de cuando vas a competir en una prueba, es más que todo nervios que no salga lo que tú esperas, te predispones y tienes nervios a eso, pero cuando es algo de como que se trata de tu vida y como que si viene un tiburón y me come, si las aguas malas me pican, ¿sabes? ¿Cómo puede una No veo el persona, fondo. no veo el fondo, exacto, cómo una persona puede trabajar ese nervio hacia a eso algo nuevo? Sí, ahí lo último que dijiste es la clave. El miedo siempre es la incertidumbre, lo desconocido. Ujú. Nuestra mente odia eso. Eh, Ujú. eh, Busca siempre la certeza, por eso siempre nos quedamos como en lo que conozco, en donde me siento cómodo, porque nuestra mente odia esa incertidumbre. ¿Ok? En el deporte tiene algo muy lindo que nos va mostrando
vamos como paulatinamente viéndonos en momentos en donde no tengo certeza o donde me siento como, esto es nuevo para mí, ¿ok? Y nos permite ir entrenando eso. Sin embargo, hay situaciones en donde nos encontramos igual paralizados y el miedo nos dice, es que no sé qué va a pasar porque nunca lo he hecho. Entonces Ujú. también entender que, yo creo que el primer paso, entender eso, entender que, qué es lo que te está dando miedo, qué es lo que te da miedo. Bueno, no, es que los tiburones, ok, primero, ¿hay tiburones allí? O sea, Ujú. como que primero hay que ir como cuestionándonos qué es lo que nos da miedo y entender primero que es normal que me esté dando miedo y que como a mí, a 1 millón más les da miedo, no soy la única. Sí, Quitarle peso a todos. eso, porque uno también que Sí. empieza como, yo entonces estoy aquí miedoso, entonces estoy mal, yo no voy a poder porque todo el mundo lo hace y mira, hay gente que lo está haciendo y está igual con miedo. Ujú. Pero estás sintiendo lo mismo que tú estás sintiendo. Entonces, Sí. quitarle peso a esa emoción, porque hay veces que le estamos dando mucho peso a las emociones, ¿ok? Como, pero es que me da miedo, pero es que me da miedo, pero es que me da miedo. No, sí, sí, es normal que te dé miedo, está bien que te dé miedo, es normal que te dé miedo. Eso por ahí. Y lo otro también preguntarte, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Qué piensas al respecto? Y muchas veces Sí. esos pensamientos del miedo vienen con pensamientos intrusivos que son muy racionales y Sí. que si no nos detenemos a pensarlo, no nos damos cuenta que estamos pensando algo súper irracional que ni siquiera va a pasar. ¿Eh? Entonces, Sí. por eso tenemos que detenernos y ver, bueno, qué es lo que estoy pensando, es coherente o no, le tengo miedo o no, qué puedo hacer, bueno, efectivamente, no voy a ver el fondo, bueno, ¿cómo hago? Y ya sería como el siguiente paso, ¿no? Ya respondí estas preguntas y se Ujú. depuré cuáles de los pensamientos les voy a hacer caso y de Negativo. cuáles no, cuáles Ujú. pensamientos son irracionales y esos no. Entonces, bueno, con los que les voy a hacer caso, no veo el fondo, por ejemplo, que puede ser un miedo Ujú. que efectivamente no vas a ver el fondo. Ujú. Efectivamente eso no va a pasar. Bueno, y acercándote de a poco. Sí. No nades todos los kilómetros hasta allá, nada un poco y te devuelves. Ten la Ujú. bollita, que cualquier cosa te agarras de la bollita, que tenga alternativas que si llegas a tener pánico en el momento, puedas resolver y tenerte paciencia. Yo creo que mientras más amables seamos con nosotros mismos, más capaces vamos a ser de superar y afrontar estos miedos que nos puede afrontar, que nos puede presentar el deporte, y no nada más el deporte, Janel. Yo creo que la verdad, la vida en sí, cada vez que Sí. uno va a tomar una decisión cuando estás muy desconocido, te entran estos miedos y vienen estos pensamientos que, repito, muchas veces Sí. son totalmente irracionales y si le hacemos mucho Sí. caso, es como que le ponemos una lupa a la emoción y se agranda un montón más. Es así. Sí, eso que, sí, eso pasa, y te lo decía yo mismo cuando empezamos, que yo cuando competí internacionalmente no había tantos nervios, pero cuando era algo que se reducía más, que era como que era de vida o muerte en el sentido de que clasificaba o no, los nervios empezaban mal. ¿Qué pasa si no clasifico? ¿Qué pasa? Entonces, ok, vamos a quitar esto. Si no pasa nada, si no clasifico, no se acaba el mundo, ¿sabes? Y de la Es, misma manera con las aguas abiertas. Es como que, ok, a mí me da miedo. Siempre me ha dado miedo las aguas abiertas y creo que le he preguntado a todas las nadadoras y a nadadores que hacen aguas abiertas internacionalmente, y te estoy hablando de la que quedó de quinta campeona mundial, 5 veces campeona mundial en aguas abiertas, y que yo le tengo miedo, me dice, yo le tengo miedo a todas las cosas, pero es saber desconectarte también. Por ejemplo, a mí me da nervios, pero bueno, digo que me da nervios, pero cuando yo estoy entrenando con alguien, no me da nervios. yo creo que es importante también como no pelear con Ujú. lo que estamos sintiendo, o sea, no buscar no sentir miedo, no busques Sí, eliminarlo. Si lo vas a sentir, no pelees es así. contra eso. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Mientras más peleamos, más se va a quedar y más lo vamos a sentir. Entonces, Sí, no peleemos, es normal que sintamos miedo, está el miedo ahí, vamos a irlo afrontando de a poco y vamos a buscarnos alternativas, ¿ok? Pero el miedo va a estar allí, no esperemos que no esté, ni deseemos que sí. no esté, ni nos sintamos mal porque está. Imagínate esta atleta que nos estás contando que Ujú. campeona y ella siente miedo y lo está Miedo. haciendo, Ujú. ¿ok? Ujú. Y seguramente si hablamos con ella, posiblemente siente el miedo igual, solo que tiene otras cosas además del miedo, o sea, no somos como uniemocionales, ¿ok? Como que tengo una Ujú. emoción y solo siento esa, no, tengo a Ujú. todas, esa peliculita de intensamente con los muñequitos ahí en nuestra mente, es así, exactamente, ¿ok? Como, sí, está el miedo, pero también va a estar la concentración, también va a estar la alegría de hacer lo que estoy haciendo, también va a estar las metas y los propósitos que estoy, ¿ok? Como que ahí está, no busquemos eliminarlos, así, Sí. sí está ahí. Sí.
¿Qué crees tú que, vamos a hablar un poquito del ambiente familiar? ¿Es importante el ambiente familiar en el alto rendimiento para un atleta? Súper, súper importante es como una herramienta, es un tornillito más que pesa muchísimo, que pesa muchísimo. Si no lo tenemos, si no tenemos ese apoyo familiar, igual eh, existen, ¿ok? Pero siempre Ujú, hay un apoyo, siempre hay una red, ¿ok? Siempre hay alguien tras. Puede que digan, no, él no tiene papás, no tiene, pero siempre hay alguien. Y esos alguien eh, es importante que estén. Y si nos ponemos como en el ejemplo de que si esté la familia, eh, ese apoyo es fundamental, no para quizás exigir, sino para acompañar y también como modelar, sobre todo. ¿Ok? Como papá, y yo creo que ahí se liga mucho con la crianza y la psicología deportiva, al ser una rama de la psicología, igual también manejamos estos conceptos, entonces allí podemos como echar manos de esta información en donde, bueno, ahí como la crianza en sí, no nada más para el deporte, sino para todo, cuando entra en la escuela, cuando quiera tener amigos, cuando comience una relación, cuando tome decisiones de andar solo en un auto, ¿ok? Como todo eso, necesitamos ser unos modelos positivos para ellos. Más ujú, lo que hacemos es más de lo que decimos es lo que hacemos. Y ahí la familia es fundamental para eso, para modelar cómo reacciona ante un fracaso, cómo reaccionar ante el éxito también, eh, cómo manejo y cómo gestiono mis metas, mis objetivos, cómo el niño ve eso en los papás y cómo lo va a llevar a sus propias decisiones, eh, a su propio vivir también. Y ujú. mostrarles, yo creo que una de las cosas más fundamentales que uno se encuentra y tienes que trabajar con los papás eso, cambiar eso, porque no siempre, no lo hacen obviamente desde el querer hacer daño. Pocos papás, al menos Sí, que tengan una patología, ¿no? Pero ningún papá quiere hacer daño al niño, pero caemos en errores que no nos damos cuenta y solamente cuando nos los muestran es como, ay, y está ujú, bien, ¿ok? Está bien eso. Pero muchas veces los niños y los jóvenes están ligando su valía, yo valgo cuando gano, o yo soy importante solamente relacionado sí, con mi resultado, ¿ok? Porque claro, cuando gano, tengo la aprobación, tengo el cariño, tengo el reconocimiento, me muestran, le mandan el video a la tía, la ujú, abuelita me llama, sí, llaman para McDonald's y me compran algo diferente a lo que me mandó el nutricionista, me ujú, premiaron, tengo todo lo bueno y cuando pierdo, no hay mucho, sí. Hay o no hay silencio. o hay silencio, ¿ok? O hay incomodidad también, porque ¿qué le digo? ¿Cómo Ujú, hago? O lo hiciste perfecto, yo sé que no lo hice perfecto. ¿Ok? Como sí, que, lo hiciste súper bien, no lo hice bien, perdí, ¿ok? Como que no ujú, fue mi mejor rendimiento, no lo hice bien. Entonces, empiezas a crecer ligando y uniendo que tu valor como persona está ligado a tus resultados. Y así vas ujú. creciendo, ¿no? Y esto después te lo llevas no nada más al deporte, sino a todo en general. Todo, sí. A todos. Entonces, por eso lo importante también que la familia y los papás de deportistas busquen información al respecto. Y yo creo que allí se puede ligar mucho a la información general que consigues como de crianza, ¿ok? Como todos Ujú, estos conceptos que se están hablando de crianza respetuosa, de inteligencia emocional, cómo puedes ir ligándolo también a la parte deportiva. ¿Cuál es la mejor reacción que puedo tener ante la pérdida o el fracaso en una competencia de mi hijo? Cómo puedo ayudar a potenciar esta motivación, no nada más extrínseca que hablamos, sino también la intrínseca de él. Cómo logro potenciar que él tenga un propósito y un objetivo más allá de las medallas y los sí, reconocimientos. Entonces yo creo que por allí, como pensar que el deporte es una línea más del desarrollo del niño. No ujú, perder de foco tampoco como papá que atrás del hijo deportista está el hijo persona, hay una sí, persona atrás de eso. No perderlo de vista, yo creo, porque muchas veces las expectativas de los papás van más allá y se enfocan nada más en el rendimiento ujú, y se pierde de foco la persona que hay detrás, que es un niño muchas veces. sí. Sabes que yo amaba que cuando a mí me iba muy mal,
uno como atleta, ya me retiro, no sigo, no soy buena en esto, ¿sabes? Uno se acuchilla a uno mismo. Y a mí me encantaba que mi papá, ellos cuando nosotros nos iba mal, ellos si nos iba bien nos mandaban un mensajito, felicitaciones, porque siempre estábamos compitiendo fuera, qué sé yo, felicitaciones, lo hicieron excelente, qué emoción, llegando aquí celebramos. Si nos iba mal, ya yo sabía, y entonces igualito nos mandaban un mensaje. Mi papá era el que era como más poético, para decirlo así. Mi papá decía, mami, sé que no era lo que esperabas. Fíjate que me emociono porque decía, no es lo que esperabas, ¿verdad? No te fue bien, pero así es la vida. Hay altos y bajos, uno se cae. El problema está en que si tú no te vuelves a levantar, y yo quiero que tú te levantes, entonces le decía, levántate, límpiate ese culo y sigue adelante. Entonces cuando yo leía eso, era como que, ¿sabes? Y como que, bueno, sí, lo estoy pensando mucho, por ejemplo, en ese momento, que no vuelvo a nada más nunca, que no sé qué, me calmaba, eso me calmaba muchísimo, porque era como que, no era como que ellos me estaban diciendo, como que estaban tapando el sol con un solo dedo, como que "Ay, no le voy a decir Te nada salió porque sé que le fue mal". perfecto, sí. Exacto, o te salió perfecto, lo hiciste bien. No, siempre decía, sí, yo sé que no era lo que tú querías, pero la clave de la vida está ahí, en que te vas a caer muchas veces. Ujú. El problema está en si tú te levantas o no. Y yo quiero que te levantes de esto. Esto es una caída más. Y entonces yo dije, wow, Qué eso era para bonito. mí, me llenaba. Y yo dije, ok, pasa la página, vamos otra vez. Hay dos, Seguía diciendo otra vez que me iba a retirar, pero bueno. sí, hay dos cosas como eso, el que hacemos con estos momentos, y ahí como que volvemos a Ujú, lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos con estos momentos que todos lo vamos a tener, con ujú, fracasos, con errores, con momentos bajitos? ¿Qué hacemos con eso? Es lo que va a hacer la diferencia y es lo que va a generar quizás esa mente de campeón que estamos buscando, es qué hacemos con ujú, eso. Y lo otro lindo también allí es lo importante que es la validación de estas personas, que pueden ser tus papás, pueden ser tus sí. tíos, las personas que representan a ti, esa figura de ese vínculo cercano, que posiblemente te lo decía otra persona, te decía lo mismo y ibas a seguir como en la misma emoción, pero que vinieran de tus papás, ese reconocimiento es muy importante. Como... Sí, y era, para mí era un poco difícil también por otra parte, porque mi hermana también estaba ahí, nadaba, y entonces muchas veces a mí me iba mal, pero a ella le iba súper bien. Entonces era como padre, yo hoy en día que soy madre, digo, ¿cómo yo hago? ¿Sabes? Si llego a tener dos hijos para celebrar y también al mismo tiempo estar en duelo con mi otra hija, ¿sí me entiendes? Entonces era como que todo el mundo celebrando por André, pero todo el mundo también el silencio de como que a mí no me No había ido queriendo, como yo espero. sí. Ujú. Exactamente. Pero para mí siempre fue como, bueno, ya esas palabras de mis padres era como que me hacía pasar la página y celebrar los triunfos de mi hermana. Era como que ya no me enfocaba en mí. Decía, voy a seguir trabajando, pasa la página, vamos para lo siguiente que toque. Claro, Pero y ayudaba también muchísimo. también te ayudaba mucho el valor como familia Ujú. con la que crecieron ustedes, ¿sabes? Como que Sí. también el valor de hermandad, de algo más allá Ujú, que solamente el interés propio. Y eso también me va a depender mucho de eso, de... Y ahí yo creo que estamos respondiendo a la pregunta que nos hiciste, que me hiciste, de ujú. lo importante que es la familia Sí, en el desarrollo del atleta. Y ahí está, sí. de esos valores que vamos creciendo. em, Ujú, y del foco que le estamos dando. Entonces, ujú, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia y es donde tenemos que, como papás, los que son papás, yo aún todavía no soy, este, no perder ese foco de cultivar esto, ¿ok? Como si vamos a ayudarlo para que sea quizás el campeón que estamos con el objetivo de que sea, pero sin descuidar los valores y el ser humano que va a ir creciendo detrás, que está allí. sí. Y lo otro que, bueno, cuando tengas otro niño, si es que lo tienes, le vas a preguntar a tus papás, mamá, papá, ¿qué le digo? Sí. ¿Cómo lo hago? Así que tranquila. Sí. Bueno, sí, sí, hacen lo mismo. Ojalá no hagan Exacto. lo mismo, pero si No llegan al digas, mismo nivel, no digas llegan así al que mismo... después vas a tener que estar dividida en una cosa para Sí, otra. bueno, sí, de verdad que es muy duro, ¿sabes? Tú no ves eso, pero luego que te vuelves padre, o sea, es como que, wow, tú te preguntas cómo hicieron mis padres para hacer todo esto, ¿sí me entiendes? Entonces, no sé, es mucho que tengo que aprender todavía, pero no me voy a estresar. De a poco, de a Ni- poco. ¿Sabes que una persona, un atleta me preguntó de que, qué puede hacer una persona, por ejemplo, para tratar de como, cómo poderlo decir? Vamos a poner un ejemplo. Te terminó el novio antes de competir. Se te murió un familiar, que a mí me pasó antes de competir. Llevas 4 años trabajando en esto
y pasa algo, te divorciaste, se te murió alguien, te dejó el novio, no sé qué otra cosa podría también pasarte, ¿verdad? ¿Cómo haces para decir, ok, vamos a pasar la página y me tengo que enfocar en la competencia? Yo me acuerdo, mi abuelo se muere y nosotros estábamos en un centro americano y yo siento que, creo que lo hice bien, pero podía haber hecho mejor, ¿me entiendes? Era como, no fue un resultado que yo esperaba, esperaba mejor, pero ¿cómo tú puedes enfrentar eso para poder hacer tu evento que llevas tantos años trabajando? Pasan cosas inesperadas. Ujú. Sí, y cosas inesperadas que además son potentes, ¿ok? No es como, y Ujú. estás dando un ejemplo en donde no es como que, bueno, me cambiaron, no sé, que Sí. me cambiaron de Que la, carril, la me piscina cambiaron de estaba más hora, fría, ajá. sí, me cambiaron de hora, qué sé yo. Que hasta eso afecta. Muchas Sí, veces sí, el agua fría y tú dices, no la esperaba así, ya mentalmente es como que, uy, no me gusta exacto, esto. pero es algo como en el del momento, ¿no? Ujú, Pero esto, un duelo y enterarte ujú, de esa pérdida minutos ujú. antes de, yo pienso que es inevitable que vayas a sentir Sí. la emoción que estás sintiendo, que es lo mismo que estábamos hablando, Ujú, como evitar o querer anular lo que estoy ujú, sintiendo es bastante difícil. A lo mejor puede que lo logren, ¿ok? A lo mejor puede ujú. que tenga ciertas características de tu personalidad que Sí, quizás pueden ser medio patológicas, en donde te desconectes, como hagas como clac, ¿ok? Pero sí, pocas personas son así. Vas a tener la emoción. Quizás puedes hacer técnicas que te ayuden a regular emocionalmente el momento, técnicas de respiración, ¿ok? Que te ayuden como, disculpa, que te ayuden a regular momentáneamente quizás características o síntomas más, como más tangibles. Por ejemplo, puedo regular entonces, bueno, estoy devastado por lo que me acabo de enterar, voy a volver a tratar de concentrarme un poco y usar la respiración. Es una técnica que normalmente, y si ya has usado antes, es el momento de echarle mano, ¿ok? ujú, Y por eso es importante, Janel, que entrenemos estas cosas antes, porque a veces que las queremos usar solo cuando las necesitamos. sí, Es como que necesito patear más rápido y nunca lo entreno antes. Entonces quiero ujú, patear hoy más rápido que la de al lado. No sí, te va a servir porque no lo has entrenado nunca, ¿sabes? Como que por más que te esfuerces, a lo mejor puedas los primeros metros, pero ya después no te va a dar mal el motor porque no lo entrenaste. ujú, Igual esto, ¿ok? Como bueno, queremos echarle mano a la respiración, a la visualización, a todo el momento justo cuando lo necesito, pero no lo entrené antes, se me hace muy difícil. sí, Por eso es importante como hacerlo, repetirlo, entrenarlo, usar las técnicas de respiración. A lo mejor hay veces que decimos, ay, qué fastidio. Hay muchos atletas que me dicen, se me ujú. olvida hacerlo, es que me da flojera, es que sí, No, pero hay que entrenarlo. porque el día que lo necesites, como es mejor tener Ujú. un seguro y no necesitarlo, Darlo, así necesitarlo y estamos. no tenerlo. Así estamos. Entonces, porque claro, en esos momentos eso te puede servir, ¿ok? Pero yo creo que Sí, una noticia tan grande como esa es difícil que no te interfiera. Y siento sí. que así como te pasó a ti, le ha pasado a muchos, a muchos Ujú, atletas le han dado noticias momentos justo antes de competir y eso sí, sin duda tiñe diferente el resultado y su desenvolvimiento en la competencia. Es inevitable, puedes usar técnicas, como te digo, para poder focalizarte un poco y aceptar que te estás sintiendo así. Yo creo que no pelear sí. con no querer sentirte así, porque es el momento es algo importante y te vas a sentir así, ¿sabes? Como con la misma Algo, primicia. algo que hacen muchos atletas que sé, cuando por ejemplo si es en los Juegos Olímpicos, mucha gente se retira de las redes sociales, ya tu familia sabe que tú no, mira, voy a competir, esta semana, no voy a tener el celular apagado, ¿sabes? Porque yo sé que muchos atletas lo hacen y nosotros de hecho lo hacíamos, pero en ese momento mis padres no nos habían dicho nada tampoco, no me enteré, fue por Facebook, alguien que me Ay, no. escribió, ¿sabes? Entonces era como que ellos lo tenían oculto, de hecho yo me enteré 3 días después y era como que siempre tratar de evitar las redes sociales, diría yo, si es, ¿sabes? Si es, ya está, faltan pocos días decirle a tu familia, mira, y bueno, tu familia obviamente va a saber que tú vas a estar en una competencia importante, no te van a dar malas noticias, pero siempre hay alguien por ahí que no sabe y va a cometer un error, ¿sí me entiendes? De decirte alguna información
que no Que no te debía va a saber en sumar ese en momento. ese momento, claro, como que además que no va a cambiar nada decírtelo. No va a Ujú, cambiar nada, solamente va a interferir. Pero bueno, sí, sí, yo creo que puede ser un buen consejo, ¿verdad? Como no, sí, aléjate, apártate un sí. poquito, aíslate un poquito, pero si Pero pasa, sí, sí eso, pasa, exacto. si pasa no pelear con cambiar eso, aceptarlo y asumirlo y quizás, como te digo, poder usar técnicas de respiración, eh, visualización en ese momento, hay Sí, visualizaciones que son más cortas, pero yo creo que la respiración puede ayudarte muchísimo, sobre todo si ya la has entrenado antes. sí. Y sabes que yo que lo había mencionado también en otros episodios sobre mi hermana, que cuando le venía la menstruación siempre le dolía horrible, que no se podía ni siquiera parar de la cama. Y yo me acuerdo que ella le dijo al entrenador, no, no quiero ir a nadar. Y, lo había comentado en uno de estos episodios. Y el entrenador me dijo, ¿qué pasa si eso pasa durante los Juegos Olímpicos? ¿Cómo ella va a enfrentar eso? Y me imagino que, obviamente, tú no vas a pensar que te va a dejar el novio o que se te murió un familiar todos los días, pero tienes que tener en mente de que qué pasa si suceden cosas negativas, cómo enfrentarlo, Mm, entrenarlo, hacerlo en los entrenamientos. Es la única exacto. manera, diría yo. Sí, Ah, ponernos en esa posición es importantísimo. Una de las cosas que hacemos en psicología deportiva, hay muchas veces que se habla y lo hemos hablado también nosotros como por qué hay atletas que rinden mejor entrenando y en competencia no. Como ujú. por qué les pasa eso, que en entrenamiento Sí. hacen mejores tiempos que yo y cuando vamos a competir yo le gano. Ujú. Y una de las cosas que cambia es justamente eso, la presión. ¿Ok? Sí. La presión que siento me influye tanto mentalmente que me desconecto de lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer en psicología deportiva? Porque eso puede que te pase. Ok, tampoco, si te pasa, ojo, no es que seas un mal competidor, un mal atleta, que seas menos, que estés mal, para nada. Eso puede Sí. pasar. ¿Te tocó ese tornillito a ti? Ujú. Trabajémoslo, ¿ok? Exacto. Y una de las cosas que hacemos es en entrenamientos como modelar esas mismas situaciones, hacer tipo chequeos. Los chequeos muchas veces a los atletas les da casi el mismo miedo que la competencia en Sí. sí. Cuando toca chequeo me siento mal, no quiero ir, mamá, es raro, es porque seguramente hay chequeo y le están Sí. evitando a eso. Entonces, ese tipo de cosas como modelarlas Ujú. para que cuando llegue el día de la competencia ya tu mente sienta que ya lo ha vivido. Y eso es una de las Ujú. cosas importantes, como eso mismo que te comentaba de que nuestra mente le huye a la incertidumbre, no le gusta lo Sí. desconocido. Entonces, bueno, entrenémoslo para que piense que eso que está por vivir ya lo vivió, con visualizaciones, con rutinas, con entrenarlo, ponerme en el mismo escenario, hacer el mismo precalentamiento que hago en los entrenamientos, hacer el mismo antes de competir Ujú. me ayuda muchísimo a que mentalmente mi cerebro diga, ah, vamos a hacer lo mismo de siempre. Ujú. Está calentando con la misma liga, estamos haciendo los mismos movimientos, estamos en lo mismo, ah, esto es lo que hacemos siempre, tranquilo. ¿Ok? No tengo Sí. como, estoy como siempre en el mismo contexto, como esa rutina, nuestra mente Ujú. se siente segura y los niveles bajan muchísimo de esa alerta constante, ¿no? Entonces, Sí. ese tipo de cosas nos ayudan muchísimo para estos atletas, sobre todo que la presión les influye un montón y que cambia su rendimiento. Porque si no se Sí. trabaja, empieza a ser como una ola peor, ¿no? Porque entonces voy a competir, comparo mi entrenamiento y digo, me fue fatal. Entonces, claro, es que me va mal Sí. compitiendo. Yo soy un atleta de entrenamiento, no de competencia. Y eso hace que refuerce más el pensamiento inicial. Entonces, Ujú. detenerlo, y trabajarlo y con la seguridad de que eso puede cambiar. Sí, fíjate que yo me enteré no hace mucho que 9 de 10 atletas le va peor de lo que te va en el entrenamiento. Y yo no sabía eso. O sea, yo creí que a ti te va mejor en competencia que en Compitiendo. entrenamiento. Ajá. Yo no, yo me enteré eso, o sea, ayer. Ahorita. Ahorita. Sí, 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 ¿me sí, sí, sí. entiendes? Entonces eso, y como en los entrenamientos, en los equipos de entrenamiento, re- igual no se ve tanto, ¿sabes? Y como que resalta Ujú. mucho el que no. Sí. Y es como que entonces me siento mal porque soy el único que le pasa esto, seguramente, ¿sabes? Ujú. Como que, y eso incrementa mucho más. Y si alguien nos está escuchando y se siente así, Ujú. em, decirles que simplemente es una forma diferente Sí. y que eso lo puedes entrenar y que eso lo puedes cambiar. Y que Ujú. seguramente tu compañero que no le pasa eso, tiene otra habilidad
mucho menor que tú sí la posees. Los mismos Ujú. tornillitos, los mismos que estabas hablando el Sí. ejemplo, ¿ok? A lo mejor tú estás viendo, ay, a mí me falta eso, a mí me falta esa seguridad de competir, soy peor atleta, Ujú. pero él está viendo, ay, mira, él hace esto en los entrenamientos que yo no logro o él hace esto, ¿ok? Entonces, Exacto. el que nos esté escuchando y se identifique con ciertas cosas, simplemente como verse, no como, no interpretarlo como algo negativo, sino, Sino esto lo puedo buscarlo. trabajar, Ujú. esto lo puedo mejorar, esto puedo hacer con esto, ¿ok? Yo creo que eso es importante decirlo. A mí no me gusta hablar como quizás de qué problemas, Ujú. qué problemas pasan cuáles son los errores psicológicos más comunes en atletas o cosas así, porque Ujú. siento que no, más bien nos da más presión y más bien nos da como Sí. más, lo estoy haciendo mal. Y también pasa mucho con los papás. A mí tampoco cuando trabajo Ujú. con padres como, estos son los errores de crianza o lo que, no, porque es como quedarnos en la culpa, en lo estoy haciendo mal, en porque Ujú. yo puedo hacer, ok, y no, simplemente, bueno, son decisiones que estamos tomando, que las podemos tomar diferente, con conocimiento, ahora lo vas a ver diferente, ahora sí vas a tomar decisiones diferentes. Ujú. Entonces el atleta igual, el atleta que se siente identificado con cosas que hemos conversado, nada es negativo, todo se puede cambiar Ujú. y eso es importante como recordarlo siempre, como todo lo puedes cambiar, todo lo puedes cambiar, todo, todo, todo. Eso es bonito lo que dices porque eso responde hacia una pregunta, consejos hacia los atletas como psicóloga deportiva que le podrías dar ya para cerrar, porque sabemos que no tenemos mucho tiempo ya, se nos acabó, pero hay que hacer parte 2 3 4 5 Sí. probablemente. ¿Dónde te podría conseguir las personas, los atletas que están buscando ese tornillito extra que les puede dar la psicología deportiva? Ay, súper. Bueno, ahora estoy como bastante activa más en mis redes, en mi Instagram, Ujú. Alejandra Gaby con dos i latinas, Ujú. igual Lo yo creo dejamos en que la lo dejamos descripción. por Ujú. allí. Sí, estoy más activa en mi Instagram, no nada más como en mi propio proceso deportivo que ahora estoy como iniciando, sino también en la parte de psicología deportiva, bueno, haciendo asesorías uno a uno. Y también tengo ahora un programa de entrenamiento mental, que es como, no es un curso, porque el curso sería como focalizado nada más en un tema. Ujú. Esto es un programa porque es una estructura en donde tiene todo un propósito y unos objetivos a cumplir, son 4 módulos. Quise hacer este primero, como viendo también esta necesidad de, de, de desconocer qué hace el psicólogo deportivo, cómo trabajo la parte mental, cómo es el entrenamiento mental, qué hago, tengo que buscar un psicólogo y nada más lo puedo hacer así. Entonces, Ujú. este programa trabaja 4 fundamentos como básicos de que le puede servir a cualquier atleta de cualquier disciplina y de cualquier nivel, ¿ok? No nada más Ujú. si estoy en formativo, si estoy en competición, si es profesional o es amateur, cualquier nivel, porque bueno, porque trabaja autoconocimiento, trabajamos ansiedad y manejo de la ansiedad y atención, autoconfianza y el último serían como la parte de las rutinas mentales para preparar competencias. Entonces como Ujú. bastante, partimos como de una base que es el autoconocimiento y terminamos con cómo preparar tu competencia y cómo prepararte mentalmente para competir. Es un programa eso, cortito, que si, bueno, quizás quieres como no has tenido experiencia del Ujú. acompañamiento con un psicólogo, puede darte como una introducción de, por aquí es, ¿ok? Ujú. Si es bastante como general para que podamos trabajar todos, si tú tienes temas como más individuales o sientes que tienes que trabajar algo más, claramente ahí necesitas como un acompañamiento o una asesoría para ver la parte individual. Es como Sí. ajustar ese mismo plan a lo que tú necesitas, ¿ok? Es como, Ujú. por ejemplo, lo que tú nos estabas contando como de cómo afrontabas y cómo tu estrategia para competir, le faltaban Ujú. algunos como algunos pasos. Eso quizás, Sí. bueno, en el programa te voy a dar como el paso general, pero Ujú. quizás hay como adaptaciones que van a pasar dependiendo de las características de cada atleta, que ahí varía un montón, ¿no? Pero ese Sí. programa está como bastante básico para todos. Yo lo veo básico, pero a la vez es bastante intenso y profundo, tiene herramientas prácticas, tiene mucha psicoeducación, entonces también estoy como promoviéndolo bastante por allí. Okay. Así que eso, y bueno, y tratando de crear contenido así como tú también, como tratando de crear contenido de que sea útil para otros, que lo que estemos consumiendo allí sea por lo Ujú. menos alguno que pasemos sea de valor.
Positivo, sí. Eso, sumando a que esa Ujú, revisión de redes tenga algún contenido con un valor más, quizás más profundo y eso, y compartiendo también como mi propia experiencia, que yo creo que eso me ha cambiado muchísimo la perspectiva de cómo veo la psicología deportiva y cómo acompaño a otros. Es diferente, desde que hago deporte es muy diferente el acompañamiento que puedo hacer con un atleta, eh, porque lo siento, ¿sabes? Como que esa ujú. frustración se siente muy, se vive, ¿ok? Te pones en el mismo zapato de la otra To- persona. Total. Quizás un alto rendimiento o un nivel profesional, claro, tiene características que Mm. yo no he vivido, pero sí Pero la base creo, del sentimiento de sí, lo que se siente estar allí sí. es muy similar. Sí, me encanta eso porque de verdad que, aunque tú lo digas, como tú decías, que es básico, es algo que también le puede dar al atleta darse cuenta de que, oye, esto es importante para mí. Si con esto logro esto, entonces, ¿qué pasa si busco algo más personalizado? ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, empezar con algo, como tú lo llamas, un poquito básico y después ir más a profundo, eh, creo que no le hace daño a nadie, ¿sí me entiendes? No. Y es ese tornillito extra para cada persona. Sí, y que es algo que además no va a vencerse. Hay Mm, ejercicios que tú puedes hacer hoy, la Yanel de hoy puede ujú, hacer el ejercicio y la Yanel de una semana más, un mes más, ujú. un año más, lo va a responder completamente diferente. Sí, Entonces, totalmente. estas herramientas que puedes encontrar en el programa, estos ejercicios, no se van a vencer. No es que lo vas a usar Mm, una vez y no te sirvieron más. Es que probablemente cuando vuelvas a remirarlos, ujú, te sirvan un montón porque vas a ser tú otra persona y lo vas a responder ujú, completamente diferente y vas a tener otra perspectiva diferente de este mismo ejercicio. ujú. Bueno, gracias Ale por la oportunidad. Espero que todas las personas que hayan escuchado hayan aprendido muchísimo. Yo aprendí muchísimo de ti. Hoy muy buena la información que agarramos y de verdad que espero que continúes así, poniendo mucha más información porque sé que estás ayudando a muchísima gente y lo necesitamos. Los atletas lo necesitamos, necesitamos ese conocimiento, agarrar esas herramientas, ese tornillito extra que necesitamos, que siempre se quedó así, el tornillito Sí, extra que no así se va a tiene, que llamar el el otro quizás lo episodio. tenga. Tornillito extra. Pero bueno, gracias de verdad por la oportunidad. No, Yanel, gracias a ti. Yo estaba tan entusiasmada, estoy aquí, que ay, demasiado feliz de poder hablar contigo. Te lo he dicho por privado y voy a aprovechar igual de decirte aquí, es motivación, no nada más en la parte Gracias. deportiva, sino también para otras cosas. Sé que hoy tengo el programa también porque una conversación que tuvimos tú y yo, en donde Ujú. hay que atreverse y hacerlo, Sí. y me lancé. Y Ujú. lo hice lo mejor que pude y también estoy muy orgullosa de eso. Intentarlo. También estoy Ujú. muy orgullosa de eso, de que no solamente lo hice, sino que em, trabajé para que fuera lo más profesional posible y entregar lo mejor de mí. Ujú. Y eso también agradecértelo a ti, porque sin duda, si no has Gracias. sido la única que me ha inspirado, si eres parte de esas personas y de verdad que lo agradezco un montón. A veces uno No, hace gracias. cosas, ay, a veces uno hace cosas y dice cosas y no dimensionas a quién estás llegando y qué estás haciendo en la vida de esa otra persona. Ujú. Parece que, bueno, uno tiene que tratar siempre de lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer, sea desde un lugar bonito, desde lo Sí, mejor de nosotros, porque no sabemos quiénes nos están escuchando y no sabemos cómo podemos impactar, así que si vamos a impactar, que sea para sí. bien y que sea desde el amor siempre. Así que Ujú. bueno, nada, agradecerte a ti. Esperamos que de verdad esta conversación sea buena para muchos. Yo me quedé Yo sé también que con ganas sí. de hacerte más preguntas a ti, pero yo decía, contrólate, contrólate. Así que seguro vamos a conversar más. Te voy a pedir un pequeño favor que solo te tomará un segundo. Te invito a que me sigas en la aplicación donde lo estés escuchando. Es totalmente gratis. Y al hacerlo, me ayudas a seguir trayendo invitados increíbles, mejorar la producción y seguir compartiendo historias que inspiran. Gracias por escuchar y por ser parte de esta comunidad. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que toquemos, mándamelos que te los responderé en los próximos episodios. Nuevamente, gracias.